Buenos días y es un honor estar aquí con todos ustedes hoy. Y tenemos el suerte de tener tres expertos de la industria de tecnología aquí con nosotros para hablar sobre las tendencias del futuro de trabajo. Como muchos de ustedes saben, lo que hemos vivido en los últimos 6 meses ha sido una aceleración en muchas de las tendencias que ya hemos vivido por varios años. Y hace años estuvimos hablando del cambio en la manera de cómo los trabajadores trabajan y cómo las compañías del futuro van a estar trabajando. Y la verdad, hemos visto una aceleración drástica en los últimos meses en esa transformación digital. Hoy vamos a hablar específicamente de tres áreas dentro de ese Future of Work. El primero es la parte de cultura, la segunda está en la parte de espacio y la tercera es la parte de fuerza. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre cultura, porque aunque hoy es un evento más sobre negocio y tecnología, la parte de cultura sigue siendo muy importante y a veces puede ser algo que acelera esa transformación digital, pero también puede ser un inhibidor. Um, Solamente hablando del concepto de qué es trabajo y cómo ha cambiado. Si pensamos hace unos años, quizás si alguien tenía que cocinar algo en la cocina para sus chicos mientras estaban en la casa, dirías, no, hoy por la tarde no puedo trabajar, tengo que pedir un día de vacaciones porque voy a estar cocinando algo. Hoy en día, con todos los chicos estudiando en las casas o toda la familia en las casas, la verdad, a veces es natural que van a estar descansos o breaks en los días donde tenemos que hacer cosas que normalmente no era posible mientras estuvimos en las oficinas, por ejemplo. Entonces, ese concepto de qué es un día de trabajo y qué no, recién vi unos out of office messages los últimos días donde decía, estoy fuera de mi home office, ¿no? Porque normalmente si estás fuera del office, quiere decir que estás en tu casa. Bueno, están fuera del home office. Entonces, todo ese concepto sí está cambiando desde la perspectiva cultural. También teniendo una fuerza de ventas, una fuerza de trabajo muy fluido, donde algunos días que están trabajando desde sus casas y algunos días quizás en las oficinas. Hoy en día la mayoría todavía no hemos um, vuelto a las oficinas, pero eventualmente eso sí va a pasar, pero puede ser que algunos días sí, algunos no. Quizás van a ser turnos dependiendo de un esquema ya planeado, quizás si alguien se enferma, ellos tienen que quedar 14 días en la casa, lo que sea. Entonces, eso sí también va a tener un impacto en la manera de cómo trabajamos. Y si lo vemos desde la perspectiva de recursos humanos, que es una de las áreas más importantes si hablamos de cultura, está cambiando mucho. Uno sería, si pensamos en nosotros como trabajadores, buscando trabajo, por ejemplo. Hasta ahora, si yo vivía en una ciudad, es muy probable que el trabajo que yo buscaba estaba en esa misma ciudad, porque la habilidad de trabajar desde una oficina o desde una casa remoto quizás no estaba permitido. Entonces yo más o menos competía contra otros candidatos en mi propia ciudad. Pero ahora estamos viendo que muchas de las compañías están mucho más abiertos, hasta en Latinoamérica, en contratar o permitir que la gente esté trabajando remotamente. Quiere decir que los departamentos de recursos humanos, por ejemplo, no pueden pensar solamente quizás en candidatos locales. Si el trabajo no tiene nada que ver con la ciudad o el país en sí, por ejemplo, no hay una buen motivo para pagar un sueldo a alguien en la Ciudad de México si quizás hay un candidato que está mejor en La Paz o Buenos Aires o Santiago quizás. Entonces,
va a cambiar la manera de reclutar y también, entonces para todos nosotros es también una ventaja, bueno, puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, porque ahora la competencia de todos nosotros también está más grande porque están compitiendo con más personas. También tenemos que asegurar desde la perspectiva de recursos humanos que las compañías no están discriminando contra una clase de empleado versus el otro. Por ejemplo, no podemos decir que todos los eventos que tenemos están planeados para la gente que están en las oficinas, porque quizás eso sí puede discriminar contra quizás los trabajadores mayores que no están llegando a la oficina por temas de salud, o quizás gente que tienen problemas de salud y no pueden ir a las oficinas por estar más alto riesgo. Entonces tenemos que buscar programas y soluciones que involucran toda la compañía, tanto remoto como local. Entonces, finalmente, en la parte de cultura, creo que el concepto de remote work ha cambiado. Históricamente en Latinoamérica, la región no tenía muchas políticas formales sobre el trabajo desde las casas y mucho dependía sobre o el ánimo o la personalidad o la manera en cómo su jefe, si su jefe permitía remote work, estaba bien, quizás no, por un tema de quizás confianza. Creo que la mayoría de esas compañías ya han visto que pueden confiar mucho más en los empleados, que sí van a estar trabajando y van a ser eficientes y productivos desde su casa. Obviamente hay herramientas tecnológicas también que existen que pueden ayudar en monitorear esas cosas. Pero bueno, terminando con cultura, creo que es algo que es importante que no nos olvidamos de la parte de cultura, porque aparte de la parte de tecnología y cómo conectamos los espacios entre todos los trabajadores de las oficinas y también la fuerza de trabajadores. Entonces, con eso vamos a pasar al panel hoy. Estamos acompañados por 3 expertos y también representando varios países de la región. Tenemos a Diego Anesini, que está en Buenos Aires. Tenemos a Paula Soriano, que está en Lima. Y estamos acompañados por Valdemar Schuster, que está en Sao Paulo. Entonces, Paula, ya hablé un poco sobre la cultura y cómo está cambiando ese método, esa manera de trabajar, pero la parte física de espacios y las herramientas que tienen para trabajar también puede ser puede ser un desafío. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este espacio? Sí, claro que sí. Gracias, Jane. Efectivamente, las tendencias y migraciones se vienen dando con una mayor rapidez. Hoy en día el home office está siendo cada vez más común entre todos nosotros. Y bueno, por otro lado, recordemos que la región tiene alrededor de un 30-40% también de negocios informales, ¿no? Esto ya nos hace también crear una nueva realidad comparada con otras regiones. Inclusive los pronósticos de hoy en día en IDC dicen que alrededor del 30% de los empleados continuarán trabajando desde casa a nivel mundial. O en el peor de los casos teniendo una oficina flexible, como lo comentaste inicialmente, ¿no? Los hogares están creando también unos trabajos aislados, por decirlo de alguna manera, y también combinados con la rutina del hogar, ¿no? Esto también nos hace llevar en que un balance se tiene que dar entre la vida privada y el trabajo. Siempre decíamos que esto lo teníamos que separar, hoy en día eso tiene que tener una congruencia, y básicamente llevarnos, si bien no se mezclan, pero básicamente llevarnos hasta una corporativización del hogar inclusive, y estamos hablando de este concepto que básicamente también nos obliga a tener una migración hacia la movilidad. Si bien estamos en un solo sitio y probablemente nos empezamos a mover menos con el resultado de esta pandemia durante los siguientes meses y lo que han pasado, igualmente dentro de Latinoamérica, como sabemos, los dispositivos que se han estado integrando mejor a esta tendencia son las notebooks.
Las notebooks ya cuentan hoy por hoy con un 80% de participación en el mercado comparado con las desktops, ¿no? Es la cifra inclusive más alta en los últimos 5 años. Las bandas de precio también. Hoy por hoy estamos buscando bandas de precio un poco más altas. Estamos migrando a configuraciones con mayor performance que nos permita tener un computador de uso completo. ¿Qué quiere decir esto? Si antes tú tenías una computadora dentro de la oficina o inclusive la podías traer a casa, aparte normalmente usabas otros tipos de dispositivos para complementar la parte de entretenimiento. Inclusive en ese decimos, ¿no? Y el entretenimiento, el 67% de una encuesta que hicimos piensa invertir más en este tipo de propuesta de entretenimiento, inclusive los pagos en línea también es un 55% más de personas que están involucradas con estas nuevas tendencias. Entonces, ¿qué necesitas? Una computadora con mucho más performance y que te permita hacer ambas cosas. Te permite, por ejemplo, tener el trabajo durante el día y también quien dice el entretenimiento, inclusive los estudios en la noche, ¿no? En algunos casos muchas personas se han puesto a tener cursos online, también tienes a los hijos en casa haciendo lo mismo, ¿no? Y esto demanda bastante flexibilidad dentro de la misma computadora para todo lo que es el tema de multimedia. Por otro lado, también lo que estamos pensando es las compras en línea, ¿no? Las compras en línea es un tema que se ha incrementado muchísimo en estos últimos meses, logrando inclusive tener un 30% de participación en el mercado, y es básicamente un crecimiento de 20 puntos, casi cubriendo el pronóstico que teníamos hasta el 2022. Y bueno, son tendencias que se están generando cada día más, la gente y los trabajadores se están acostumbrando, las pequeñas empresas también. En algunos casos inclusive se podría pensar en alguna alianza con estas compras en línea, ¿no? Si hoy en día uno ya está empezando a hacer más compras cada vez más, se está perdiendo el miedo, porque el latinoamericano tenía en muchos casos miedo a hacer estas compras por el tema de seguridad, hoy en día ya no. Y también por otro lado lo que tenemos que ver es esa alianza que les comentaba. Quién sabe más adelante tener este tipo de intercambio entre la empresa te da las oportunidades de tener un monitor, una laptop, los accesorios alrededor, inclusive la ergonomía, ¿no? Y con estas ventas en línea que se pueden estar dando. También estamos mirando hacia una apertura mayor en inversiones tecnológicas dentro de los small business, las pequeñas empresas, para el lado de servicios, ¿no? Y tampoco quiero dejar de lado que todos estos cambios se están dando debido también, se necesita, mejor dicho, también una mayor red, una mayor conectividad. La conectividad es muy básica para este tema y es lo que venimos ampliando hoy en día, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos servicios orientados, por ejemplo, al DaaS. DaaS es Device as a Service. ¿Y esto qué quiere decir? O IaaS también, que es Infrastructure as a Service. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en el caso de la empresa, del small business, empiecen a tener mucha más orientación hacia este tipo de servicios, ya que el costo fijo que antes implicaba tener estos devices dentro de la oficina están pasando a casa y definitivamente es mejor, están considerando que sea mejor tener este tipo de servicios que nos ayuden más, ¿no? Lo que hemos visto también dentro de IDC para este tema es que básicamente el 30% de empresas buscará incrementar su inversión para el próximo año en este aspecto. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que está buscando una corporativización del hogar? Como decía, balance y convergencia entre la rutina del hogar y la parte de trabajo. Movilidad, pero al mismo tiempo mayor performance pensando en futuro, inclusive tablets. Aquí tampoco podemos sacar de lado las tablets, que también es muy importante. Como les dije, pensar en alguna alianza tal vez con el sector retail, con el sector de e-commerce, o distribuidores inclusive, que antes eran los integradores que muchas veces buscábamos e íbamos a las mismas oficinas, ¿no? Acá también se puede dar ese tipo de servicios. Y como les decía, el incremento de la conectividad. Hoy todos sabemos que se viene incrementando en el caso del ancho de banda para una demanda mucho más existente, ¿no? Bueno, gracias. Perdón. Gracias. ¿Ya terminaste? Sí. Ok, súper. Bueno, mencionaste conectividad y creo que con eso seguro Diego va a tener una opinión, ya que en nuestra área de telecom y enterprise hardware. Entonces, Diego, ¿cómo ves a la región cuando se habla de conectividad en este aspecto del futuro de trabajo? Sí, bueno, gracias. Y creo que Paola mencionó temas muy importantes, ¿no? El tema de la
corporatización del hogar, el tema de la conectividad, el tema de los dispositivos. Yo lo que quería traer es algunos datos de nuestras encuestas. IDC realiza encuestas cada 2, 4 semanas por cómo viene impactando el tema de la pandemia, y quería aportar algunos datos que me parece que son interesantes. Hay dos grandes ejes que creo que son importantes. Uno es el tema del aumento de la demanda de tecnologías. Como bien mencionaba Paola, el tema de los dispositivos es muy importante, pero también es muy importante cómo se ha incrementado el tema de la demanda de videoconferencias, espacios de trabajo virtuales. Más del 62% de las organizaciones, digamos, medianas y grandes de la región vieron un aumento en la demanda de este tipo de tecnologías. Por otro lado, está el tema de la seguridad, además de la conectividad que ha crecido, hemos mencionado en otros foros, cerca de un 30%, hasta un 30% del tráfico en las redes fijas, pero también está el tema de la seguridad. Entonces, de estas organizaciones también el 58% de este grupo de medianas y grandes empresas vieron aumentada el tema de la demanda de lo que es la seguridad en el acceso remoto, la seguridad de los datos y la seguridad en la conectividad. Y finalmente también más de un 56% vio un aumento en la demanda de los servicios en la nube. Entonces, eso nos habla claramente de cómo todas estas transformaciones culturales que mencionaba Jay y todo ese tema de los dispositivos que mencionaba Paola están teniendo un impacto directo y hoy en la demanda de las tecnologías de las organizaciones. Y el segundo eje que yo quería mencionar es el tema del impacto de los procesos. Más allá de la tecnología, hay un impacto muy fuerte en los procesos. Y uno de los focos que hoy, en los cuales se está poniendo foco hoy, es el tema de lo que es el no contacto, el contactless, digamos, ¿no? Contactless que tiene que ver, por supuesto, con la distancia social, pero también tiene que ver con aspectos como la entrega de productos, la comunicación con el cliente, la atención postventa, el check-in, todo lo que tiene que ver con la información, entrega e instalación de productos y servicios, y también con el tema de engagement y pagos, ¿no? Esos son los tres grandes aspectos en los cuales por hoy las organizaciones están transformando sus procesos. Hoy, 9 de cada 10 organizaciones medianas y grandes, de acuerdo a nuestras encuestas, ya han implementado cambios en sus procesos por querer o por necesidad o forzosamente, y más del 40% lo van a hacer, van a continuar en este camino el año que viene. Y esto también tiene un impacto en tecnologías como sensores, videoconferencias, todo lo que tiene que ver con self-service, aplicaciones, y por supuesto e-commerce, como mencionaba Paola, donde vemos que están los principales impactos tecnológicos. Entonces, esta nueva realidad básicamente tiene un impacto en una aceleración en la transformación de las organizaciones, desde el punto de vista de infraestructura, por supuesto. Claro que esto trae una gran cantidad de oportunidades para las organizaciones y para el ecosistema tecnológico, y también la necesidad de contar con herramientas que les brinden escalabilidad, flexibilidad y esta seguridad que necesitan las organizaciones en este entorno de trabajo ampliado. Pero más allá de la conectividad o la infraestructura o las aplicaciones que yo recién mencionaba, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el software y los servicios. Entonces, esto no termina acá, sino que más bien tiene un impacto también en lo que tiene que ver con software y servicios, en todo el ecosistema. Bueno, gracias, Diego. Y bueno, mencionas software y servicios, y Valdemar, yo sé que esa parte es algo que quieres mucho. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo este cambio de las empresas y las maneras de cómo ellos trabajan ha cambiado con cosas más como as a service? ¿Cómo lo ves? Gracias. Por favor, Valdemar. Muchas gracias Diego, Paola y Jay. Y espero que toda la audiencia se encuentre muy bien en este momento muy particular que vivimos. Bueno, como tú muy bien dijiste, Jay, con relación a la rutina de ir todos los días a la oficina, las empresas de alguna manera se dieron cuenta que no hay la necesidad de tener sus subordinados a la vista, pues se puede trabajar por objetivos. Un punto que nos comentó Paola acerca de la corporativización del home office y los temas también que habló Diego con el tema de habilitar el uso seguro de múltiples dispositivos. Entre las opciones que se pueden dar uso
vamos a decir, a este nivel de seguridad, quizá el uso de desktops virtuales, ¿no? Pues genera una camada de aislamiento entre los usuarios y tu sistema corporativo. Bueno, IDC, como muy bien dijo Diego, realiza centenas de encuestas a lo largo del año y nuestras recientes pesquisas con relación a servicios nos informaron, por ejemplo, que los proveedores de help desk, o sea, las mesas de ayudas, por así decir, nos informaron que tuvieron que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. En el caso de mesa de ayuda hay varios niveles como el soporte por teléfono y el soporte on-site, ¿no? Y nos dijeron los proveedores que prácticamente todo se volvió remoto. Antes de la pandemia los clientes eran más reacios porque se requería o se pensaba que tener a la persona al lado podía ser más efectivo, pero la situación y la tecnología se demostró que se puede hacer de forma remota. En esta situación, eso hizo con que avanzara y que pronto tuvieran que dar más end-use support a las cuentas existentes, sobre todo en los primeros meses, porque cuando uno iba a una empresa, ahora sus colaboradores están dispersos en una geografía y obviamente esto implicó una mayor demanda para este tipo de servicio. Una otra observación que muy bien puso Jay al inicio, el alto nivel de incertidumbre empresarial en los últimos meses ha acelerado el uso de cloud, pues las empresas no sabían lo que iba a pasar en los próximos meses. Esa incertidumbre permitió, de cierta manera, acomodar los costos del negocio a cloud. IDC, desde marzo, comenzó a hacer una serie de investigaciones para intentar saber cómo este ambiente estaba, ¿no? Para poder entender el impacto del COVID en los presupuestos de tecnología y cómo ir a acelerar algunas iniciativas de transformación digital. Particularmente, todos los temas que involucran hybrid cloud, ¿no? Son más resilientes en este momento con respecto a los presupuestos de tecnología en la región. Prácticamente los demás tecnologías como los servidores físicos, almacenamiento, se vieron de alguna manera fuertemente impactados, sea por la devaluación o sencillamente justamente porque las empresas estaban preservando su capital y prefirieron cambiar la inversión de estos equipos en un modelo como pago como servicios. Y entonces, como atando todo esto que acabamos de hablar, el mundo está cada vez más conectado y lo que cambia en nuestras vidas. Las empresas, de cierta manera, están preparándose para un mercado altamente competitivo, como el hecho de que todos están en casa, por así decir, como comentamos durante este webinar, por así decir, ¿no? El acceso creció, todos están mucho más informados. Entonces, por ejemplo, la comparación de precios, usted antiguamente lo hacía de una tienda a otra, ya no es de esta manera. De esta forma, la gente de líneas de negocio dice que hay que tener más asertividad en el direccionamiento de los clientes. O sea, esta asertividad viene de la mano de Artificial Intelligence y Machine Learning. Con relación al futuro del trabajo, cuando usted habla en la venta y el atendimiento al cliente, estamos hablando de algo que viene creciendo fuertemente, que es el Customer Experience. Sabemos que las nuevas generaciones le dan más importancia al uso que la propiedad. También sabemos que las nuevas generaciones, como las que están entrando al mercado, dan una importancia para la experiencia de compra, a la experiencia que tienen con el producto. O sea, la calidad de la venta es tan importante cuanto el producto que estás entregando. Y de la misma forma que hoy hasta poco tiempo no nos estábamos dando atención a eso, es la experiencia del colaborador en una empresa. El futuro del trabajo tendrá que dar cada vez más atención a la experiencia de este colaborador. Fíjese que pusimos una variable más en estos últimos meses, dejándolos trabajar desde su hogar, y esto no fue opcional. Entonces, ¿cómo garantizamos que continúe este colaborador motivado, productivo y positivo? Mucho de eso toca base con servicios, no solo con tecnología, y sí como tener una máquina quizá con bastante desempeño, sin crear problemas, sin crear nuevas variables, más todo el ecosistema. Y cuando hablo de ecosistema son cosas que hacen parte del trabajo. Fíjense que las empresas del sector financiero tuvieron que encaminar sillas a sus colaboradores porque sus colaboradores tenían que pasar jornadas de 7, 8 horas y no estaban preparados para atender. Entonces, como atando todo esto que acabamos de hablar del punto de vista de tecnología, tenemos que garantizar la experiencia con los sistemas,
el uso de inteligencia artificial para entender lo que está pasando en esta plataforma de forma remota y con redes rápidas y robustas que soporten esta experiencia. Con este resumen, paso la palabra a Jay. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Valdemar. Y creo que lo resumiste muy bien al final, hablando de las tecnologías, porque hoy hemos hablado de la parte de cultura, espacio y fuerza, pero obviamente la tecnología va a ser ese pegamento entre esas tres áreas. Nosotros, como IDC, no podemos recomendar una solución específica de ningún fabricante, somos imparciales, pero estoy seguro, casi seguro, que varios de los sponsors hoy en día les encantaría hablar con ustedes sobre sus soluciones, y creo que es importante que ustedes les preguntan sobre cómo sus soluciones pueden habilitar ese trabajo híbrido, remoto y on demand, como hemos hablado hoy en día. Gracias a todos el panel y gracias a todos acompañándonos hoy en la mañana. Gracias, chao.